Bueno, ya estamos en el café de Diario 55. Con nuestro invitado podemos hablar de muchas cosas porque él es un profesional no solamente de la medicina, también es abogado, gremialista, cooperativista y ha estado envuelto en todas estas actividades que van en busca de la protección del medio ambiente en la República Dominicana. Andrés Francisco Blanco está con nosotros. La P es de que de Polanco, de Peña, Pérez, de Peña. De Peña. Sí. Buenos días, placer tenerle por aquí. Buenos días, Fran. El placer es mío. Qué bueno recibirle. Antes que nada, agradecer en nombre del movimiento ecologista, que es en la fase que estamos hoy aquí, como es presidente de la Sociedad Ecológica del Cibao y de la Fundación Ecológica Tropical, esta invitación y la apertura de este espacio para seguir visibilizando la problemática que ahora nos ocupa y que aunque es un problema que tiene ya un trayecto de casi una década, en lo que es la explotación irresponsable por parte de la minera Barrick Gold. Conocemos, ¿verdad?, la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI, pero esta segunda que ha mencionado, la Sociedad Ecológica Tropical. ¿Qué es? Es una hija de SOECI. Okay. Porque tú sabes que SOECI fue la primera institución que aperturó el inicio de la conciencia medioambiental en toda Centroamérica y el Caribe, fundada un 29 de diciembre de 1976. A partir de ahí, la Sociedad Ecológica se embarcó primero en conseguir la protección de nuestro principal pico, el pico Diego de Ocampo, que se encuentra a una altitud de 1.249 metros sobre el nivel del mar. Es el pico más alto de la cordillera septentrional, y la protección de unas lagunas que finalmente fueron secadas, drenadas en la parte de Cabarete, la carretera Cabarete-Sosúa, para construir un proyecto inmobiliario. Y se embarcó en ese proceso de conciencia medioambiental reproducirse a nivel nacional. Y ahí surgieron las diferentes instituciones medioambientales que hoy permean todo el territorio nacional. ¿Y qué distingue esta sociedad, la tropical, verdad? ¿Así se llama? Sí. Lo que pasa es que SOECI, aunque tiene, vamos a decir, jurisdicción nacional y la trascendencia de haber sido la primera, pero nuestro territorio no es tan pequeño como pensamos y la sociedad ha cambiado. Entonces, la Sociedad Ecológica Tropical, la fundación, es una hija de SOECI, pero que se ha enfocado en el tema de la conciencia ambiental, pero con la educación y la acción. Tú sabes que SOECI lleva muchos proyectos, ha trabajado con muchísimas instituciones, con la Kellogg, con la Fundación Ford, con el gobierno de Japón, donde surgió la Escuela Agroforestaria, Agroecológica y el Centro Agroecológico de las Manaclas, que producto de eso le llevamos en esa ocasión 4 acueductos a la cordillera septentrional, y luego el gobierno de Japón, al ver el ejercicio pulcro de esos fondos, aprobó la construcción del Centro Agroecológico de las Manaclas. Y ahora, hace poco, con una lucha de más de 20 años, se logró la carretera que hizo la compañía Estrella, con una vida útil de más de 50 años, que enlaza todo lo que es esas comunidades. Ahora mismo el que vive en Ranchito Piché vive en la ciudad, porque a veces llega más rápido. Y eso es fruto de la lucha que encabezó SOECI. Pero la Fundación Ecológica Tropical se ha metido de lleno al seno del pueblo y está acompañando a los comunitarios, y en esta ocasión especialmente a las comunidades pobres y desprovistas de toda voz, que son los campesinos que están alrededor de lo que es la Barrick Gold. Que recordemos, para poner en contexto, que la Barrick Gold no es más que una continuación de lo que es la compra de los pasivos de la Rosario Dominicana, que tuvo una vida útil desde 1975 hasta el 1999, cuando cesa la explotación de los óxidos de oro y el gobierno dominicano llama a una licitación internacional que gana una compañía que se llamaba la Placid Dome Corporation. Luego, en el 2006, es que ya se afianza el nombre de Barrick Gold al ser una transnacional canadiense especializada en el área de la minería y específicamente del oro. Se compran esas acciones en todo el mundo y aquí en el área del Cibao, en el país. Ellos accesan a esos fondos y luego ellos, iniciando el proyecto, venden el 40% de esas acciones a la Gold Corp, que es la Gold Corp que ustedes oyen mencionar, que está como subsidiaria de Unigold en Restauración, que hay una mina de oro, pero hay que llevarse todo un pueblo
Está dividida entre la restauración y la parte limítrofe de lo que es Haití. Yo conozco esa zona porque fui médico hace 35 años en Los Cerezos Restauración de Jabón. Y ese es un pueblo que para explotar esa mina habría que desaparecer, porque se va prácticamente completo. El suelo de esas comunidades es oro, pero vale más el agua. Si nosotros explotamos esa mina, que lo lograra la Unigol en la concepción que tiene, Haití se queda sin agua, porque el Altibonito nace en Alga de Mar. Y la capital haitiana quedaría sin agua si se explota debido al grado de deforestación. Recordemos que Haití tiene solo un 2% de su capacidad boscosa. Así es. Vamos a recibir a Xiomara, hacemos un paréntesis con Andrés Francisco Blanco, que está con nosotros para Gracias. recibir, como cada mañana, el Café Santo Gracias, Domingo, Xiomara. lo mejor de lo nuestro en estas presentaciones, el tapa roja, que es el tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Francisco, entonces tenemos dos temas con relación a la presa, a la Barrigol. Tenemos el de los ciudadanos que están reclamando porque se le pague los derechos de las propiedades que tienen, se le pague al precio que realmente se ha tasado hoy día. Y está también el tema por el que estuvieron ustedes marchando para la no construcción de una presa de cola. Sí, hay que decir que toda minería produce un impacto medioambiental. Señores, simplemente comparémoslo. La limpieza de un solar para la construcción de una casa, de un complejo de apartamentos o una villa que está pasando, por ejemplo, mucho en Jarabacoa, que medio Jarabacoa está ahora mismo en venta y está siendo comprado porque es el principal polo de turismo inmobiliario y de ocio, lleva un impacto ambiental. Vemos con mucha pena unas declaraciones antes de ayer del ministro de Medio Ambiente, Paino Abreu, que decía que el problema de Barrigol es económico, no medioambiental. Yo decía, pero cógelo. ¿Será que hay que comparar, guardando la distancia, que estará el ministro viviendo en una burbuja de desinformación, como le decía Donald Trump a Volodymyr Zelensky? Porque sería, y si no es así, sería un total desconocimiento de que toda acción humana genera un impacto medioambiental. Por tanto, una minería, aún con el término y llevando las normas internacionales, crea un impacto medioambiental. Y ahí están, yo le traje a ustedes esto a propósito de la Barri y de esas declaraciones desafortunadas del ministro, que esto es cuando estábamos en la lucha por que Loma Miranda fuera Parque Nacional. Quisiera que nuestro camarógrafo lo enfoque y le dé vida. Esto es parte de lo que Strata Nickel Falcondo ha causado en lo que son la Loma de Peguera y esa zona por ahí, el impacto de esa minería. Algo parecido sucede en lo que es la Rosario, hoy Barrigol. La Rosario Dominicana dejó un pasivo ambiental enorme que ha ido y se ha incrementado con el problema de la Barrigol. Entonces, decir el ministro que no hay un impacto medioambiental por las operaciones de la mina es una irresponsabilidad. Yo diría que es jugar a la ignorancia del colectivo, porque no podemos decirnos y destaparnos con unas declaraciones desafortunadas que yo digo que pecan de ignorancia. Y no es permitido en una persona que tiene la principal responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Y no será que el ministro quizás está refiriéndose a la balanza, ¿no? Porque sabemos, yo creo que todos somos conscientes de eso que usted dice, de que cualquier explotación minera, del tipo que sea, genera un impacto medioambiental. Pero a veces la pregunta es, ¿el bien social que genera la extracción de ese mineral es mayor al daño medioambiental que se produce? Sí, en el caso de la minería que hemos tenido en lo que es la historia de la explotación minera y las concesiones mineras que se dan muchas veces en los diferentes estudios y el aval científico de instituciones, por ejemplo, como la Academia de Ciencias, la Comisión Medioambiental de la UAS, ahora tenemos el Foro
de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, instituciones también como SOESI, que cuenta con un cuerpo de asesores y profesionales en el área, muchos de ellos inclusive que han ocupado importantes cargos y puestos de dirección en el mismo ministerio, porque recordemos que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales primero fue una Secretaría de Estado de Medio Ambiente y fue iniciativa del movimiento ecologista que surge, que dijimos vamos a organizar la casa porque esto no está bien. Y todavía nosotros vemos permisos. Yo decía que este gobierno es reactivo en cuanto al tema de medio ambiente. En el corredor panorámico de la Federico Basilis, hasta hace unos meses, el año pasado, hubo una devastación de más de 54,000 metros en menos de una semana y las autoridades pararon eso cuando las comunidades alrededor se rebelaron. Pero volviendo a las declaraciones del ministro, ¿no vendrían por eso, es decir, indicando de que en muchos casos el pasivo medioambiental es inferior, digamos, al aporte que la explotación minera deja a la comunidad? ¿No se habrá referido a eso? Bueno, no, porque hay que definir algo. Hay un interés marcado en el gobierno dominicano, y por eso inclusive parte del campesinado, dentro de su sabiduría popular, dice, aquí viene el Ministerio de Obras Públicas, el CEMPA, las Fuerzas Armadas y el gobierno a aliarse con Barrigol, porque hay que entender que, por ejemplo, ante una crisis económica que tuvo de desbalance de ingresos, recordemos el préstamo avanzado, que hay que decirlo que es un préstamo porque es el pago anticipado de las ganancias que iba a tener Barrigol para poder compensar un presupuesto en un año determinado que tuvo el gobierno dominicano. ¿Qué pasa? Que el gobierno dominicano actúa cobrando impuestos a todas las empresas y Barrigol es una de las empresas que genera también recursos. Aunque el año pasado es que salía en la prensa nacional y en el informe del Banco Central que la minería fue uno de los renglones de la economía que disminuyó su aporte al PIB. Entonces, ¿qué pasa? Hemos levantado una consigna al movimiento medioambiental. El agua vale más que el oro. Señores, el principal pulmón ecológico de la zona del Cibao Central es Loma Miranda, y el pueblo se empantalonó y dijo, no, Loma Miranda, Parque Nacional, le dio la licencia social y no ha podido explotarse, aún no logramos. Y recuerden lo que pasó, el Congreso aprueba la ley, el proyecto de ley, lo aprueban las diferentes cámaras, diputados y senadores, se le lleva al presidente de entonces, a Danilo Medina, y él vetó el que por ley Loma Miranda sea, pero el pueblo se empoderó, y Loma Miranda es Parque Nacional, porque el pueblo le dijo, le damos la licencia ambiental y reúne las condiciones. Eso mismo pasa con la explotación de esa mina de Barrigol, que recordemos que es la misma Rosario Dominicana, pero que en esta proyección, inclusive hay que decir, para edificar a la teleaudiencia de este prestigioso programa, que la Barrigol tiene proyectado una vida útil en esa mina, que es una de las principales minas de reserva de oro del mundo, de 25 años. Se interviene la mina, se explotan los yacimientos, pero ¿qué? El pasivo ambiental que genera es que muchos de esos ríos, empezando por los ríos más cercanos, el río Naranjo, que está prácticamente bordeando lo que es la presa de Cola del Yagal, está contaminado, se murieron los peces, las vacas cuando toman esa agua están siendo afectadas, han aparecido en la parte que me concierne, por ejemplo, yo soy médico también, las afecciones cutáneas, las infecciones respiratorias. La gente está diciendo no estamos enfermando, no nos enfermábamos antes. Pero es que lo que ha trascendido en los medios no ha sido eso, eso ha sido un discurso que lo hemos escuchado de los expertos medioambientalistas. Después, el problema explotó y por eso es que no parece tan descabellada la opinión del ministro, porque sobre todo lo que están reclamando es que se le pague más por las tierras. Un tema económico. Ni siquiera están pidiendo que se les deje, que no se les desaloje. La queja y el conflicto y el primer boom cuando sale herido el padre Johnny y demás es porque le quieren pagar a precio de vaca muerta
las tierras donde ellos producen cacao, donde han vivido, etcétera, etcétera. Por eso cuando el ministro dice que es un problema económico, no parece tan ilógico. Sí, hay que reseñar, por ejemplo, yo traía este periódico de Diario Libre del 22 de febrero del 2013, cuando yo estaba en mi condición de presidente de la Sociedad Ecológica del Cibao, y podemos ver que en las noticias nacionales en primera plana dice: SOESI rechaza Barrigol y la carretera Cibao Sur, cuando se pretendía romper la loma. Sí. Es desde 2013. Por eso te decía al inicio de la intervención que es un problema de más de una década. Y no, yo sigo insistiendo, no es económico. Está el término económico para el gobierno, que dejaría de percibir recursos. Pero hay que partir de que hubo un contrato malicioso, aunque se hizo una licitación internacional. Tú sabes que este es un país que tiene frágiles instituciones, que los poderes públicos aquí son permeados muchas veces por el tráfico de influencia, por el lobismo internacional. Y el contrato que se hizo con la Barrigol lo demostró la revisión que se hizo en el gobierno del licenciado Danilo Medina para ampliar los beneficios del Estado Dominicano. Partiendo de ahí, y eso mismo acaba de suceder en la República Africana de Mali, donde Barrigol tuvo que negociar con el gobierno de esa comunidad republicana en África, porque también estaba dejando pocos recursos al PIB de esa hermana república y llevándose todo el oro. ¿Y qué es lo que, eso es lo que pasa? Que el ministro tiene que partir de que si se nos secan los ríos, si las comunidades tienen que ser trasladadas, no de manera voluntaria, son tres elementos importantes que tiene este problema. La Barrigol, si bien es cierto que compra en una licitación internacional que gana la Placet Corporation en aquel entonces, y en el 2006 lo adquiere Barrigol, y luego se unifica con la venta del 40% de sus acciones a Gocor. Nosotros, el agua no se inventa. El agua, aunque nace y brota de manera natural, pero tiene que haber capa boscosa que reciba esa agua y se infiltre y luego vaya al curso natural de los ríos. Entonces, perderíamos el agua con la minería. Se le está planteando a los campesinos y los lugareños de esas comunidades de Zambrana, de Naranjo, un traslado forzoso. Ahí hay personas que tienen 5 y 6 generaciones, que han nacido ahí, que ellos no dijeron, nos queremos mudar. Ustedes vieron el reportaje que hizo una hermana periodista, en este caso, vaya el crédito, a Nuria Piera, de casi una hora, planteando la situación de que se le están construyendo, señores, 300 metros, un campesino que vive en 5, 6, 15, 100 hectáreas de tierra, y tú le digas que tú lo vas a enclaustrar en 300 metros. Y se plantea, no, pero hay campesinos que nosotros, en función de si tienen propiedades muy extensas, le vamos a dar, son 3 tipos de desplazamiento que plantea la Barrigol. Le vamos a dar a alguno una casa, a otro le vamos a dar una casa y tierra. El tercer elemento, ya hablamos de la parte de la pérdida de la biodiversidad y el agua, porque se comprometen las fuentes acuíferas. El traslado forzoso y por último, el pago de unas propiedades que no son el que corresponde. Empezando por el cacao, ahí habían proyectos de cacao orgánico. Sí, nosotros recorríamos desde Piedra Blanca hasta el frente de la Barrigol y nos topábamos con innumerables letreros de muchísimos proyectos de cacao orgánico que hay en esa zona, que se van a ir, o ya se fueron, porque la contaminación es tal que han disminuido su producción en los últimos años. Sánchez Ramírez, y específicamente esa zona, era una zona productiva, al igual que una parte de lo que es la ciudad del cacao, que es San Francisco de Macorís y su entorno, donde se producía uno de los mejores cacaos orgánicos del país. Entonces, se le quiere dar a una gente, si una mata de cacao que se calcula en función del tiempo de crecimiento que ella conlleva, la cantidad de toneladas o de producción específicamente que hace esa mata, se le calcula el precio en el mercado y se proyecta su pago. Pero Barrigol lo que ha dicho, no, yo te pago a tanto, no tomando en cuenta esa plusvalía que esa mata le llevó a ese campesino sembrarla, invertir en la plántula, llevarla, cuidarla,
hasta su producción. Y eso no es lo que se convierte en un conflicto económico. Ahí es la parte económica, pero mira cómo yo te llevo a la parte económica sin darle la razón al ministro. Pero es que era una cosa... El medio ambiente, traslado forzoso y al final... Sí, pero entonces hay que ver qué es lo que están pidiendo. Lo que están pidiendo, el reclamo es que se le pague lo justo o que no lo desalojen. Lo ideal fuera que no lo desalojaran, porque ahí hay múltiples comunidades que no han pedido ser trasladadas. Ya tienen que ser trasladadas por el hecho de la contaminación per se. Era como decía el padre Nino en la última promoción, convocando a esta marcha. Señores, hubo un descuido de parte del movimiento ecologista y medioambiental y de las instituciones. Se tuvo y se construyó la presa del Yagal, que contaminó el río Naranjo. El padre Nino le dijo al ministro, y lo dijo en televisión pública nacional, si el ministro va y se toma un vaso de agua del río próximo que circunda la presa del Yagal, nosotros abandonamos la lucha. ¿Para qué? Porque tú no puedes decir que no se están muriendo los animales cuando en primera plana de los principales medios y ustedes se hacen eco. Hay vacas, los peces que habían en esos ríos desaparecieron. Desaparecieron. Decir, señores, que el cianuro, donde en una república cercana centroamericana y en muchos países, como Costa Rica, que vive del ecoturismo y que tiene más del 50% de su territorio reservado, protegido por ley, está por ley prohibido el uso del cianuro. El cianuro, y ahí yo le hablo como médico, señores, es un tóxico en el contacto, cuando tú lo respiras. Se expanden muchas de esas moléculas y partículas. Cuando llegan al aire se expanden por los vientos alisios, que nosotros somos una isla. Nosotros somos parte de una isla de 77.914 kilómetros cuadrados, la isla Española, y 48.000 corresponden a esta zona. Con una república que es la más pobre del continente americano y la segunda más pobre en el mundo, ahora mismo prácticamente sin gobierno, un gobierno fallido, con un 2% de capa boscosa. Nosotros tenemos que preservar. Y siendo nosotros, esto es un dato importante que se reseñe, y es bueno que la teleaudiencia lo conozca. Señores, se habla del cambio climático. Nosotros somos, dentro de las 10 naciones más vulnerables al cambio climático, este país ocupa el número 9. ¿Y por eso yo decía, nosotros... ¿Y por qué? Porque nosotros somos una isla. Recordemos, ahora mismo hubo un meneo raro del tsunami y nos dimos cuenta que no estábamos preparados para un tsunami, porque las informaciones básicas, la población costera del país no la conoce, y hubo aquí un terremoto, uno de los más devastadores, de 8 puntos y algo, cuando se lleva registro, que devastó a Matancita, porque está por debajo del nivel del mar. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de ser afectados por un gran terremoto, porque hace más de 50 años que no se produce un gran terremoto, un gran sismo. Inclusive aquí en Santiago se ha dicho que nosotros debemos preparar a nuestra población para los efectos del cambio climático y la posibilidad de un gran terremoto en una de las fallas que van aquí en la Pero lo del terremoto no tiene vinculación con el cambio climático. En parte sí, aunque las fallas tectónicas están ahí, pero cuando tú produces el calentamiento de la corteza terrestre, que es lo que está pasando y lo que conlleva la deforestación masiva, o el cambio de una vegetación virgen por un monocultivo. Hay zonas del país, por ejemplo en el Amazonas, se fue toda la capa boscosa para aprovechar la madera y te metieron palma para producir aceite. Tú eliminas la biodiversidad, todas las aves se van, entonces porque no es natural. Entonces aquí nosotros en Santiago tenemos inclusive que evaluar esas grandes construcciones que están haciendo. Uno llega a Santiago y tiene 15 años que no viene aquí, y es otro Santiago. Como yo me fui a los 16 años a estudiar para la UAS. Pero después de construido no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, pero entonces hay que prevenir que un movimiento telúrico en un suelo arcilloso como es el nuestro puede producir un gran desastre. Para cerrar el bloque, porque debemos ir al corte, el movimiento medioambientalista, ¿qué es lo que está pidiendo? 3 cosas también. Primero, que no se construya la presa de cola que se pretende. Ok, la grande. Okay, la grande, como decimos, porque ya la presa del Yagal está ahí. Es un depósito, para que entendamos, una presa, y en este caso una presa de cola, es una presa que es una formación, un reservorio artificial que se crea en el caso de la minería del oro, para todo lo que es
por ejemplo, imaginémonos Rafael, el lixiviado de Rafael se recogiera en una. Todo desecho. Entonces, todos los desechos en la extracción y lograr el oro final se van a esa presa, pero se corre el riesgo de que esa presa en algún momento pueda colapsar. Entonces, eso es lo primero. Primero, que no se construya una presa al lado prácticamente de la presa del Yagal, con una proporción, señores, de 3 veces el tamaño prácticamente del monumento. Que si se produce un desborde, por ejemplo, por un movimiento telúrico o por otra falla o cualquier fenómeno natural, pero principalmente un movimiento telúrico, que son los que pueden provocar que se desborde y se agriete esa presa de Cola, ese cianuro salga y puede llegar por ahí hasta la costa. El último evento que hubo en el mundo degeneró en casi 300 personas muertas y se fue todo lo que fue. Entonces, además de que no se construya la presa, que no se construya ¿qué la otra presa de cosa? Cola, que si se va a hacer el traslado de las comunidades adyacentes, se le pague el precio justo, pero también que no se plantee lo que el semanario Camino decía aquí, después de lo que pasó con la agresión al padre Johnny, de que no sigamos nosotros, señores, con lo que es urgente, dice aquí, dice que no se repita. Es urgente decir no a la estrategia del miedo. El Estado Dominicano está jugando a la estrategia del miedo y lo vimos en las últimas 2 movilizaciones cívicas que fueron organizadas, ordenadas. Inclusive el mismo relacionador público de la policía se presentó, que es un caballero, el coronel Perqueira y el coronel Tejada, realmente 2 personas de paz, porque le decíamos, aquí lo que está es la cruz de Cristo presidiendo esta movilización. Miren, más de 12 sacerdotes, una playa de profesionales, de campesinos, de profesores, que estamos aquí solidarizándonos con esas comunidades y campesinos indefensos, que lo que están pidiendo es que se le permita, si hay que negociar, vamos a negociar, pero no con un cuchillo. Tú no me puedes a mí, vamos a negociar con una pistola, porque entonces yo te voy a decir todo que sí, aunque después diga, me obligaron. Y eso es lo que está pasando. Una marcha que no fue incidentada, que pasó. Gracias a Dios. Vamos entonces ya a enfocarnos en estos minutos a temas que quizás sea de tanto interés como el que hemos estado debatiendo, pero que usted quisiera destacar en esta conversación. Bueno, lo primero yo quiero aprovechar, ya en la parte final, es que en nombre del movimiento ecologista de Fundetroc, entregarle a ustedes parte de una literatura sobre un tema que está con nosotros ya. Esto es sobre el cambio climático. Cambio climático, esa es, yo digo, que una de las principales amenazas que tiene República Dominicana. Así como la inmigración ilegal. No le pongamos, sabemos quiénes son los migrantes ilegales, pero no le pongamos apellido. La migración ilegal y el cambio climático, yo diría que son 2 de las cosas que más van a afectar a este país. Lo han dicho los expertos, están ahí los estudios. Somos, en la escala de vulnerabilidad, el país número 9. Y el cambio climático, aunque haya líderes mundiales que dicen que no, ya es una realidad. Ya es una realidad. Entonces, tenemos que reseñar, señores, que el movimiento ecologista, y era importante retomar esa parte que tú decías, lo que quiere es que nosotros, todos en este país, hiciéramos y fuéramos en el ejercicio de la función pública, que son cargos transitorios, nos hiciéramos esclavos de la ley. Nos hiciéramos esclavos de la ley, el cumplimiento de la Carta Magna de nuestro país, que es la ley de leyes, la Constitución de la República. Yo tuve la oportunidad de que este ejemplar de la Constitución de 2010, que recientemente fue modificada, pero fue leve las modificaciones, la esencia sigue siendo la misma. Yo la recibí en el auditorio del Cursagua de la mano de Julio César Valentín, que era el presidente de la Cámara Constitutiva que evacuó de sus manos esta Constitución. Y en el caso nuestro, que respetemos la ley 6400, que es una ley adjetiva, que complementa lo que dice la parte ambiental, ya reglamenta, y también que los funcionarios hagan eco del cumplimiento de esta ley, la 41-08 de función pública. Yo tengo aquí que hacer un reconocimiento, señores. Aquí el presidente, y me consta, yo conocí al presidente en aquel entonces precandidato oficial, en el campamento Loma Miranda. Y
Luis, como le gusta, es una persona muy humilde, con un grado de educación enorme y muy sencillo. Me tocó junto a la ingeniera Scarlett Gutiérrez recibirle en el campamento Loma Miranda. Y yo voy a decir esto como un dato importante. Señores, el presidente de la República no tiene que pedir permiso para ir al campamento Loma Miranda porque él es parte. Él aportó recursos en esa visita para nosotros poder comprar ese solar. Y yo recuerdo que le decíamos, había pasado el impasse de que el presidente en ese entonces había saltado un charco. Y él dijo, no, yo vine a conocer la realidad de lo que pasa en Loma Miranda, metiéndome al río. Digo, porque para llevarlo a usted a la llovedora hay que meterse 4 veces al río. Dijo, yo me meto. Camine, Scarlett y doctor, enséñeme. Y cuando él fue y vio aquel espectáculo de la llovedora, dijo, era el ministro, mi buen amigo, el pasado procurador, que ha sido 2 veces procurador, Domínguez Brito. sí, que nos apoyó bastante a nosotros en el Diego de Ocampo, con varias brigadas. Dice, si el ministro trae al presidente Danilo Medina a ver este espectáculo de la naturaleza, él es el primero que dice, esto no se puede explotar. Y ese que hoy es el presidente de la República, que nos merece todo el respeto y la admiración, en el fondo, en esta provincia, tiene, yo me atrevería a decir, que solamente tiene una representante del Poder Ejecutivo, que es la que la apaga fuego, doña Rosa. Doña Rosa, sucede algo o está por acontecer y sus puertas están abiertas, pero también se involucra en el pueblo, porque hay funcionarios, señores, que lo han nombrado y se han quedado. No han entendido lo que dice la función pública. ¿Cuál es la próxima acción de la lucha? La próxima acción de la cerramos. lucha, ya concluyendo, que nosotros tenemos un Vía Crucis el próximo marzo 22, encabezada por Monseñor, el obispo Carlos Tomás Morel Abreu, obispo de La Vega, hacia Loma Miranda. Vamos a ir a La Manaclita, una de las zonas más altas de lo que es Loma Miranda, la parte cúspide, porque nosotros entendemos que hay que seguir visibilizando la lucha de los campesinos de Cotuí, los que viven alrededor de la presa del Yagal, porque esta actividad, que es un movimiento en increciente, nosotros hemos visto en cada una de estas acciones un involucramiento. Señores, daba gusto pasar la autopista, como la gente paraba sus actividades y salía en esta marcha. Y en la anterior nos esperaron todo el trayecto a Barrigol, con agua, con café. Y sin la integración de la población. Sí. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta mañana. Sabemos que ha sido de gran provecho esta conversación y sobre todo por esta lucha que han venido ustedes llevando a cabo desde hace un tiempo para que estas explotaciones que se están haciendo en República Dominicana y sobre todo en esta parte del país pues nos afecte más las condiciones ecológicas que ha sufrido bastante en el país. A ustedes las gracias por acompañarnos. Ha estado con nosotros el doctor Andrés Francisco Blanco, abogado, médico, ecologista, cooperativista, entre otras acciones en las que se ha desempeñado. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general y Frank Rodríguez, agradecemos la sintonía. Deseándoles un buen fin de semana. El lunes, Dios mediante, después de la misa, aquí nos reencontramos una vez más. A las 10 el programa Buen Día.